Bien, vamos entonces ahora a continuar y vamos a hablar del flujo de diseño con PLD, es decir, los pasos que hay que seguir, o que se siguen, mejor dicho, para lograr un diseño e implementarlo, en nuestro caso, en FPGA. El primer paso es describir nuestro diseño en un archivo. Nosotros vamos a usar VHDL, vamos a utilizar VHDL, entonces habrá que describir el diseño que nosotros queremos en un archivo en VHDL. Eso le vamos a llamar el código fuente. Una vez que tenemos ese código depurado, es decir, que no tiene error de sintaxis, etcétera, etcétera, vamos a hacer un proceso de síntesis. ¿Qué es lo que es síntesis? La síntesis es convertir ese código VHDL en un circuito a nivel, una descripción a nivel de RTL. O sea, abajo después del circuito de la síntesis, perdón, después del proceso de la síntesis, aparece una descripción del mismo diseño que hemos hecho en VHDL, pero a nivel RTL. Después, después vamos a uno un poquito más completo, vamos a hacer más sencillo, los pasos fundamentales. Después, el mapeo. ¿Qué es lo que es el mapeo tecnológico? Sería decidir, descripción en RTL tiene distintos bloques lógicos, ¿no es cierto? Entonces, la herramienta de software, esto lo hace una herramienta de software, no lo hacemos nosotros, lo hace automáticamente, y esta también. ¿Y qué es lo que hace la herramienta de software? Dice, tengo este RTL, esta descripción en RTL, lo que tengo que ver es cómo implemento esa descripción con los elementos que tiene mi tecnología, mi FPGA. Entonces decide qué elementos va a usar de la FPGA que le hemos seleccionado para implementarlo, qué elementos va a usar. Después el placing, o sea, que sería el place, sería la ubicación, decide, bueno, de todos los elementos que tengo en la FPGA, voy a usar determinados, por ejemplo, qué sé yo, lookup table, los sumadores los haré en un bloque de CP o los haré en otra cosa, lo que fuera. Entonces, en la parte del mapeo tecnológico decido qué elementos usa y en el placement decide efectivamente de toda su biblioteca en qué lugar está cada uno de ellos. Entonces, como si los ubicara. Después el routing es la conexión entre los distintos elementos que ha seleccionado, ¿no es cierto? Cada bloque que seleccionó hay que conectarlos entre sí. Y una vez que termina eso, la herramienta genera el bitstream, que sería un archivo donde se indica todo el estado de todos los switches internos que va a tener el FPGA. Una vez que tenemos esos unos y ceros, que nos va a decir si cada uno de los switches está abierto o cerrado, tengan cuidado, acá son varios millones, pueden llegar a ser. Ese archivo, ese bitstream, se le pasa al dispositivo, al FPGA, que queda configurada con la información que viene desde la PC. Bien, esto sería lo más rápido, ¿no es cierto? Vamos a ponernos un poquito más en detalle ahora y vamos a ver que introducimos algunas otras cosas en un flujo de diseño un poco más completo. Tengo presente que lo suelo preguntar en algunos parciales o exámenes finales. Lo primero que tenemos que hacer para un diseño es tener las especificaciones. O sea, si nosotros no tenemos especificaciones, no tenemos que comenzar ningún diseño. Tenemos que tener absolutamente definidas las especificaciones. Tenemos que saber perfectamente qué es lo que queremos hacer. Una vez que sabemos lo que queremos hacer, lo tratamos de describir en VHDL. Una vez que lo describimos en VHDL, la herramienta de diseño que nosotros tenemos nos permite hacer una simulación funcional. ¿Qué es lo que es una simulación funcional? Es una simulación de cómo se comporta el código que hemos escrito en VHDL. Estamos completamente alejados del hardware todavía, no tenemos idea en qué se va a implementar. Pero hacemos una simulación y eso ya nos da una idea si nuestra descripción está haciendo lo que nosotros queremos. Una vez que eso se verifica, por supuesto esta descripción en VHDL, pero de simulación hay un chequeo de sintaxis que tiene que ser correcta, ¿no es cierto? Para que el simulador, porque son dos herramientas, ¿no es cierto? Uno es un editor de texto y uno es un simulador. En el paso intermedio, el editor de texto, al terminar, puede chequear la sintaxis, debe chequear la sintaxis que sea correcta. Si no, el simulador directamente indica un error al comienzo. Una vez que la simulación funcional, es decir, que los valores, vemos que si tenemos este conjunto de entrada, al cabo de un cierto tiempo tengo este conjunto de salidas y eso es correcto, pasamos a la herramienta de síntesis y optimización, que también la hace la herramienta de software. Si hubiese algún error, ¿no es cierto?, en esta simulación y no se comporta como nosotros queremos, tendremos que volver y tocar la descripción porque hemos cometido un error en la descripción de hardware.
Una vez que eso es correcto, pasamos a utilizar la herramienta de síntesis y optimización. ¿Qué es lo que hace esa herramienta de síntesis? La herramienta de síntesis, podemos ver un poquito más en detalle más adelante, pero la herramienta de síntesis lo que hace es convertir ese circuito, como hemos dicho anteriormente, VHDL en un netlist o una descripción a nivel RTL, que también se puede simular. Es decir, acá simulamos. ¿Cómo simulamos? Tenemos que generar un archivo de prueba que se llama un test bench, que lo que hace es incorporarle distintos conjuntos de entradas y vamos viendo qué valores tiene la salida. Si las salidas son las esperadas, eso funciona correctamente. Ese mismo test de prueba se lo aplicamos una vez que el circuito ha sido sintetizado. Una vez que ha sido sintetizado, probamos y si eso es correcto, funciona correctamente, vamos a la etapa siguiente. Pero puede ocurrir que acá haya un error. Ustedes digan, pues si esto lo hace todo la herramienta de software. Bueno, el problema es el siguiente. A veces VHDL no fue diseñado inicialmente para utilizarlo como sintetizador, sino que fue como un circuito para modelar sistemas, para verificar los modelos. Entonces, las herramientas de síntesis no siempre pueden sintetizar todo el lenguaje de VHDL. Entonces introduce digamos, asume algunas cuestiones que por ahí ustedes en su descripción no la habían asumido. Entonces en ese caso puede haber un error. En ese caso hay que volver o a sintetizarlo si hubo algún problema. Generalmente esto no es lo que pasa. A ver, la herramienta de síntesis, nosotros tenemos ciertos parámetros que podemos cambiar, no es el caso, pero normalmente el error, cuando nos da un error acá, es que tenemos que tocar la descripción en VHDL. Una vez que esto es correcto, llegamos a la simulación post-synth y funciona, tenemos que ir a la etapa en donde se hace el place and route, que se llama, en la FPGA, en los CPLD se llama fit, ¿no es cierto? Que es lo que vimos anteriormente, que la herramienta de software ya sabe con qué FPGA va a trabajar, entonces decide qué elementos y en qué lugar están y los conecta. Esto se hace nuevamente una simulación. Esta simulación en general es muy lenta y no tiene mayores cambios con respecto a esta. Después vamos a ver algunas cosas interesantes, pero más adelante es que acá en realidad podemos ver algunos comportamientos que tienen en cuenta los retardos de tiempo que se introducen, que acá no los vemos, ¿no es cierto? Entonces eso sí puede ser interesante. Entonces en la simulación acá ya vamos a ver cuáles son los retardos reales que ocurren, que en las simulaciones anteriores no lo veía. Y después hacemos la verificación. Después vamos a ver lo que es la verificación. La verificación es que todo funciona correctamente y hay algunas verificaciones funcionales que le hemos visto y unas no funcionales que son si se cumplen por ejemplo, la frecuencia mínima de trabajo que hemos pedido, si el consumo es el adecuado, etcétera, etcétera. Esto sale de un reporte que se tiene una vez que se terminó el diseño. Y si todo eso es correcto, hay que irse a generar el bitstream, que se llama, ¿no es cierto? Y programar el chip. ¿Qué es lo que es la síntesis? Volvemos sobre la síntesis. O sea, estamos hablando de esta etapa. ¿Qué es lo que es la síntesis y optimización? La síntesis es una herramienta del software. Nosotros mandamos sintetizar, es un clic en un icono y convierte el diseño que está en nivel de abstracción de VHDL a un nivel de abstracción más bajo, que es a nivel de RTL. ¿Qué pasa con las FPGA? En las FPGA, el proceso de síntesis es tomar, como dijimos, una descripción en lenguaje, puede ser Verilog o VHDL, y convertirlo en una netlist RTL, es decir, una descripción RTL. Luego, podemos pasar, ¿no es cierto?, de la RTL a una descripción estructural, pero digamos que lo importante es tener presente dos cosas, que se basa a un nivel de abstracción menor, ¿no es cierto?, y realiza algún tipo de optimización. La herramienta, si por ejemplo ve que hay una descripción en VHDL que era innecesaria o redundante, puede simplificar el hardware o optimizarlo. Eso lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo. Pero tengan presente que puede optimizar. Ustedes a veces, dicen, determinan una función y la hacen muy descriptiva, y ponen 5 compuertas, porque si ponen 5 funciones AND, puede ocurrir que la herramienta se dé cuenta que está poniendo alguna de más y termina sintetizando alguna compuerta menos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la síntesis, como dijimos,
cuando uno sintetiza, puede darle instrucciones a la herramienta de síntesis para que haga más esfuerzo en obtener una máxima velocidad o haga un esfuerzo en reducir la cantidad de recursos de hardware o área que utiliza, ¿no es cierto? Por default, ¿no es cierto? Si nosotros no tocamos nada, normalmente es un equilibrio en estos dos parámetros, ¿no es cierto? En un 50%. Puede ocurrir que algún diseño nos interese que el diseño ande más rápido, entonces le vamos a pedir a través de algún tipo de parámetro en la herramienta de síntesis que ponga un esfuerzo en uno u otro sentido. Bien, el place and route, como yo les dije, lo que hace es toma la descripción en RTL y decide qué elementos de la FPGA le hacen falta para implementarlo. El place, en general, lo que se dice es selecciona de todos esos elementos disponibles en la FPGA cuáles va a usar. Si va a usar los de este sector, este otro sector, decide cuáles son. Y después el route es el proceso de conectar los componentes seleccionados. La verificación, y hablemos un momentito de verificación. ¿Qué es lo que es verificación? Verificación, hay dos tipos de verificación. Lo que se llama la verificación funcional. La verificación funcional lo que nos dice es, si yo tengo este conjunto de entradas y pasan determinadas cosas, o tengo ¿cierto? un conjunto de vectores que va viniendo uno detrás de otro de señales, tiene que haber a la salida este valor. Eso sería la verificación funcional. Para este conjunto de entradas tengo este conjunto de salida. La verificación no funcional, que a veces es muy importante, por ejemplo, verifica, porque hay requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? Y bueno, que haga la tarea de la que estamos hablando, que para este conjunto de entrada tengo este conjunto de salida. Y las especificaciones no funcionales es, por ejemplo, cuando le decimos, este sistema debe trabajar por lo menos a 200 MHz, por decir un valor, o 100 MHz. Entonces, eso se tiene que verificar también. O también le podemos decir, este sistema no puede consumir más de determinada potencia. Entonces, también hay que verificarlo. ¿Y eso cómo se verifica? Y eso se verifica porque la herramienta que usamos de software realiza en realidad unos reportes en donde dice qué tiempos demora el sistema para implementar un ciclo de reloj, o sea, la frecuencia máxima está indicando, y también indica, por ejemplo, el consumo que tiene. Lo interesante de esto, que nosotros, por ejemplo, las verificaciones, generalmente la verificación funcional, la podemos hacer tempranamente. Por ejemplo, la podemos hacer a nivel de VHDL. Y eso nos permite que no arrastremos un error hasta que lleguemos a la última etapa, que si bien en estos dispositivos es relativamente rápido, el proceso de síntesis, por ejemplo, puede llegar en un circuito grande, puede tomar varias horas si nuestra máquina no es de las más veloces. Bien, entonces, con esta idea, les paso una bibliografía que hay acá para que tengan presente, en donde pueden ver algunos de estos temas. Bien, con esto terminamos esta parte y pasamos después ya a trabajar en VHDL.